Qué tristeza. Le da a uno tristeza ver y acordarse uno cómo era la laguna cuando llegamos acá y ahora ya no hay laguna. Bueno. Mucho se habla de la laguna de Suezca y muchos temen que desaparezca porque se quedó sin agua. Pero realmente lo que hemos querido hacer con esta informe especial que estamos haciendo sobre la laguna de Suezca es ver qué pasa detrás de esta laguna. Y realmente lo que hemos descubierto es que tiene todo que ver con los ríos voladores. Los ríos voladores. ¿Por qué? Porque donde ustedes ven esas montañas peladas, incluso unas llenas de especies que no son nativas, como pueden ser los eucaliptos y los pinos, ¿sí? Había páramo, un páramo impresionante, un páramo que ya no existe. Esto es lo que pasa cuando los páramos dejan de existir, que las lagunas, como la de Suezca, se secan. Bueno, uy, ¿qué tal? Esto es una alfombra. Esto es como una alfombra, esta es la piña, famosa piña. Yes. Míreme esta mata tan hermosa. Estamos en un sitio muy importante que es el páramo de Chingaza. ¿Por qué es importante o por qué son importantes los páramos? ¿Por qué no nos explicas en este punto tan importante que son esos ríos voladores y por qué estamos aquí en este páramo? Vale. Los ríos voladores nacen en el Atlántico. Es la evaporación del agua del Atlántico que después, con todos los vientos alisios que vienen de oriente a occidente, van pasando sobre la selva amazónica, ¿cierto? Que gracias a ese bosque, cuando el agua llueve, ¿cierto? Vuelve y se evapotranspira, es decir, cada árbol succiona una cantidad de agua importantísima, exacto. Esa agua la transpira por sus ojos y además la humedad relativa que hay dentro del ambiente boscoso se evapora con el calor. Y allí entonces vuelve y se producen las nubes y se condensan. Sube y baja, dicen los diferentes modelos, más o menos de 6 a 7 veces entre el Atlántico y los Andes. Y bajan en forma de lluvia aquí. Exactamente. Y estos ríos voladores que están captando toda esa agua que va subiendo y bajando por las selvas, ¿cierto? Llega un punto aquí, sobre la cordillera oriental. Aquí se concentra la mayor cantidad de humedad de todo el continente. Para que entiendan cómo funciona esta bomba de agua, porque es una bomba de agua, miren lo que me va a hacer Rodrigo Botero. ¿Qué pasa acá, Rodrigo? Entonces, como esto está totalmente saturado de agua, cuando tú presionas, inmediatamente el agua queda superficial y te dice, hay saturación de agua, ¿cierto? Si tú retiras el pie, inmediatamente él vuelve, mira, el agua desaparece y se ha retenido totalmente dentro de esta cobertura vegetal. Esta gran esponja es la que permite que posteriormente el agua que ha caído aquí vaya drenando, ¿cierto?, en los pequeños ríos, caños, quebradas que van conformando las principales cuencas, ¿cierto?, que nutren el Orinoco y el Amazonas. Aquí estamos viendo al frente toda esa humedad que va subiendo de las planicies de la Orinoquia y de la Amazonia, ¿cierto? Todos esos vientos chocan en este punto, van subiendo por este cañón y al llegar aquí a la parte alta de la cordillera en estos páramos se viene la precipitación, ¿cierto? Su última precipitación. Caen en forma de lluvia. Exactamente en forma de lluvia y esta vegetación de páramo, este ecosistema paramuno que ustedes ven aquí alrededor maravillosamente dibujado, o sea, ven por todos los lados esos corredores, ¿cierto?, de frailejones. Entonces, estamos efectivamente en el punto de retorno, ¿cierto?, del río volador que venía desde el Atlántico por los bosques, llega hasta este punto y ahora se regresa desde esta zona hacia las planicies de la Amazonia y de la Orinoquia nuevamente. Lo invito a la laguna, Vamos. a la laguna de Chingaza, Perfecto. que es donde empieza todo también. Vamos entonces. Bueno, entonces estamos en la laguna de Chingaza. Impresionante, ¿o no? Impresionante. Entonces, ¿por qué son importantes las lagunas en el sistema, digamos, desde los ríos voladores hasta el sistema de páramos?
todos estos sistemas lagunares son los que están permitiendo que el agua que en todos estos circos glaciares y toda esta serranía está drenando, está bajando, se acumulen acá, ¿cierto? Entonces, todos los drenajes que ustedes ven aquí tienen unas formas de conducción y de regulación a través de estos cuerpos lagunares. Y estos cuerpos lagunares van permitiendo, ¿cierto? Van regulando toda la caída de todos los excedentes de agua, ¿cierto? Y van saliendo lentamente. Increíble, o sea que estamos hablando que aquí estas aguas son las que irrigan esa fábrica de agua, o por lo menos se bombean. Es el punto de nacimiento de las aguas superficiales, de las cuales se alimentan toda la población que hay de aquí para abajo, ¿cierto? Hasta el Amazonas. Exactamente, y que todos estos ecosistemas, gracias a que existe este tipo de ecosistemas donde hay todo este proceso de regulación hídrica, están dependiendo. Entonces es nuestra biodiversidad, son nuestras poblaciones urbanas, son las poblaciones rurales, ¿cierto? Es todo el tema agroindustrial, todo depende de esto. Y efectivamente, ustedes saben, parte de esta agua es la que, por ejemplo, en ciudades como Bogotá tomamos. Porque el trasvase entre cuencas se da aquí. Esta agua que naturalmente drena al Orinoco es trasvasada por el túnel de Chingaza, que llega a San Rafael y nutre las aguas de Bogotá. Entonces es absolutamente crítico el mantenimiento de estos ecosistemas. Ahora, ¿qué pasa cuando las lagunas se secan? Claro, pero entonces ahí viene lo que tocábamos en tu pregunta anterior. Si esta vegetación cambia, si esto se quema, si empiezan a darse cultivos, si empieza a darse un proceso de mecanización de los suelos, tan pronto cae el agua, la gente ya lo ha visto, se da un fenómeno que se llama la erosión. Entonces toda la tierra que está sin protección vegetal va moviéndose y va sedimentando las lagunas. Y se empiezan a perder por procesos de sedimentación. Y ustedes han visto, hay lagunas como la de Fúquene, la de Tota, la de Suezca. Todas esas lagunas están empezando a sufrir unos procesos muy importantes de sedimentación, además en que la gente, obviamente por su fertilidad, las utiliza para el tema de los cultivos. Claro. Entonces hay contaminación del agua, además de la sedimentación que se da por el mal uso del suelo alrededor de ellas. Ahí es donde nos estamos jugando la sostenibilidad del agua en el largo plazo para Colombia. Sí, así, mire, así olaba la laguna acá. Así corría. Sí, así corría, sí. Y así era como en este tiempo, así era con nivelita. Nivelita, así como se ve allá. Bueno, mi nombre es María del Carmen Suárez, tengo 82 años. Llegaría por aquí, bueno, pongamos que ya llegaba acá, hemos llegado de 8 años acá. En esa época con mis padres, yo cuidaba ovejas. Aquí mi papá tenía muchas ovejas, yo cuidaba ovejas. Y allá salía uno para el páramo a observar todo ese páramo, todas esas matas tan hermosas. Sí, este era el páramo que queda al norte, un páramo hermoso. Cuando nos íbamos para Suezca, al lado derecho de Suezca había mucho frailejón, árnica y matas de mora, morones, matas de gurrubo y arrayán, me acuerdo yo. Fueron talando todo eso y de pronto para sembrar fueron acabando con esa naturaleza tan hermosa que había. Estoy con Amparo Montaño, que es agricultora, neoagricultora, digámoslo así, Sí. pero que devolvió aquí a Suezca, a esta región. Pero lo interesante es que su familia ha sido una familia que se ha sentado aquí desde muchos años antes, ¿no es verdad? Ya van como en la segunda, tercera generación. Ya vamos a la cuarta generación. En la cuarta generación, Sí, señor. caramba. ¿Por qué decidió usted volver y qué le decía, le contaban su abuela sobre este sitio donde estamos? Bueno, mi abuela vivió toda la vida acá, mis abuelos vivieron y murieron toda la vida acá. Cuando mi abuela compró la finca, e incluso cuando nosotros éramos pequeños y veníamos de vacaciones, esto era un páramo. Ese monte, yo conocí ese monte lleno de frailejones, quiches. ¿Y usted se acuerda de la laguna con agua? Claro que sí, yo me acuerdo de la laguna. Para mí la laguna era gigante, obviamente uno es pequeñito, la laguna era gigantesca, pero mi abuelita y mi mamá ya contaban que la laguna se había reducido bastante porque antes era muchísimo más grande. Usted está cultivando quinoa, ¿por qué decidió volver otra vez aquí en este momento tan difícil de esta región, aquí, a cultivar quinoa?
Pues la verdad, acá porque acá está la finca de los abuelos y es la parte que uno conoció toda la vida. A mí, yo amo esta tierra, me encanta. Mis abuelos estaban súper pegados a la tierra y le enseñan a uno como de generación en generación, y pues mi generación todavía le tiene mucho amor a la tierra. Entonces la quinoa aquí se da bien porque no necesita mucha agua. Las precipitaciones en esta zona disminuyeron muchísimo de cuando los abuelos cultivaban. Yo recuerdo que cuando nosotros veníamos en época de lluvias, abril, junio, realmente eran épocas de lluvia, llovía todos los días. Ahora no. De ese tiempo a este tiempo ha cambiado mucho, porque ya no hay nacederos en esta finca, todos se han secado, no hay nacederos por ninguna parte. La laguna, ni hablar. Esa laguna tan hermosa que yo conocí ahorita es un desierto. Mire, la laguna era de aquí para allá. De aquí, de esta cerca para allá era la laguna. De estos palos que para allá. Cuando yo tenía que lavar los pañales, los lavaba ahí, mire, ahí salía yo a lavar los pañales. Y ahí ya para allá era la laguna. En ese tiempo llovía muchísimo. Para estos tiempos de abril, mayo, junio y julio, llamaba a mi mamita meses negros. Me llama mamita meses negros porque llovía mucho. Tenía que venir a almorzar y me cambiaba de ropa otra vez y me volvía a ir. Por la tarde otra vez llegaba mojada. Y bajábamos todos los primeros sábados, nos íbamos para Suezca con mi mamita. Y entonces pasábamos por ahí, yo me daba gusto ver ese monte tan bonito, ese páramo tan bonito, lleno de frailejón y árnica y páramo, lo que da el páramo. Y ahora ver estos peladeros ahí que se instalaron todo para sembrar. Qué pesar, eso le da a uno tristeza ver como uno conoció y ahora como está todo tan triste. Estoy con Jorge Muñoz, que es además el dueño del Mirador de la Laguna, que es este hermoso hotel que tiene además unas instalaciones impresionantes para mirar una laguna que, como repito, pues cada vez se está quedando sin agua y es muy posible que termine sin agua. El agua llegaba aquí hasta donde está el muelle. Sí. Yo no he movido este muelle porque yo sé que de aquí para allá eso no es mío. Y sé que lo mío llega hasta ahí. Pero esto era un sitio donde las personas venían, disfrutaban, montaban en bicicletas, era un turismo totalmente sano. ¿Sí? En este momento pues ya este ingreso se acabó. ¿Sí? Pero entonces lo cierto del caso es que a mí tampoco no me interesa el ingreso, me interesa más que esto se recupere para que lo podamos ver, porque es que las lagunas estos ecosistemas no son de nosotros, son del mundo. Esto hace como, yo tenía por ahí que como unos 10 años tal vez, 8 años que bajamos para Suezca. Era como un jardín, salía uno y miraba, eso era morado todo el pedazo en árnica, y también había las matas que les digo, gurrubo, arrayán. Una pregunta que muchos se hacen es ¿cómo es posible que durante tantos años, estamos hablando casi de 50, 60, 70 años incluso, de desaparición casi que total de un páramo, como lo podemos ver, no haya habido una política del Estado que les haya dicho a los propietarios, que en su mayoría son pequeños productores y cultivadores y campesinos, que esa no era la manera de utilizar el ecosistema que lo rodeaba? No han existido acciones del Estado de ninguna naturaleza. Es más, partiría de la base que la primera acción que tendría que hacer el Estado, tiene que hacerlo desde los colegios, desde que el niño se está formando. Y aquí traíamos frailejón para las Navidades, los poníamos en palos y se prendía candela y se daba vuelta. Pero entonces lo prohibieron, ahí sí nos prohibieron, que era la naturaleza, que estábamos haciendo daño, que no sé qué, pero para talar sí no les hacían daño. Porque si no amamos estos ecosistemas, no los protegemos, no nos preocupamos por restablecerlos, el día de mañana los afectados van a ser ellos o sus generaciones futuras. Y no les vamos a dejar nada. Y un ecosistema pobre, lo único que va a generar va a ser pobreza.
Pero aquí, bendito sea Dios, hubo comida para nosotros. Papá trabajaba desde las 6 de la mañana y ya estaba con su yunta de bueyes en el pedazo arando. Pero después ya se empezó a esterilizar, se empezó a ver mucho pasto ese que llaman cucuy. Ese pasto dañó todo porque es un pasto que es con una caña gruesa. Y también el cambio de tiempo. Ya tuvo que cambiar el tiempo, que ya no llovía cuando debía llover. Mi papá no podía sembrar porque no sabía que si sembraba en un tiempo y hacía verano, entonces se perdía la cosecha. ¿Cuántas hectáreas de laguna había? Habían 439 hectáreas. ¿Cuántas hay? En este momento habrán por ahí unas 30, te calculo yo, con agua. Habrán unas 150 sin agua y el resto ocupadas por ribereños. Quienes saben qué va a pasar en el futuro ya están diciendo que las próximas guerras van a ser por el agua. La gran pregunta es si nosotros tenemos esta impresionante reserva hídrica y no la cuidamos y vamos a terminar desperdiciando este regalo que nos hicieron cuando nos ubicaron en estos lugares tan impresionantes. ¿Qué se le puede decir a las personas para que protejan y entiendan y al Estado que haga falta para que eso preserve? Porque en Suezca, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? A ninguno de los campesinos que hicieron todo lo que hicieron de los últimos 50 o 60 años, pues le dijeron realmente que eso lo que estaban haciendo era un ecocidio. Bueno, hoy por hoy tenemos que evitar ese ecocidio, ¿cierto? Hay que, explicarle a campesinos y no campesinos lo que puede suceder si se sigue presionando el cambio del uso del suelo alrededor de los páramos y en los páramos. El Estado tiene que tomar acciones. Es muy fácil, mire, cuando esta laguna se recupere, coloque un guardabosques montado a caballo que le dé la vuelta aquí a todo esto fácil, es decir, permanentemente. El Estado tiene con qué pagar un celador. ¿Y usted cree que esto se va a recuperar? Yo estoy seguro que se recupera si realmente nosotros destapamos los acuíferos y tomamos las acciones ya. Me parece que al Ministerio de Agricultura del gobierno hay que señalarle que es urgente crear todos los programas de formalización de la tierra alrededor de los páramos, ¿cierto? Porque de lo contrario, los páramos, al igual que lo vimos en la selva amazónica, empiezan a ser parte de la presión del mercado agropecuario. Pero ¿no será que por eso tampoco hay como un intento de salvar la laguna porque significa más tierra para muchos? Claro, pero yo creo que ahorita las personas tienen que concientizarse, por lo menos yo como ribereño tengo que ponerme a pensar que para mí la tierra vale más con agua que sin agua. Yo prefiero 1 metro con agua que 1000 metros sin agua. Como que le da una nostalgia, sí. Sí, siente una nostalgia pues, de saber pues, que ahora de ver esta tierra y como un desierto, ya no hay nada sembrado. Mi mamita tenía sus vacas y todo también. Bueno, sí hay vacas, pero ya no es lo mismo.